Gracias. Voy a empezar la grabación de todos modos para que la puedan ver después. Bien. Bueno, bienvenidos a la penúltima sesión de Didáctica Especial de la Matemática. Hoy vamos a tener un taller sobre planificación. Cómo planificar o el plan de clase que se utiliza según Guatemática, ¿verdad? En este caso, pues lo que se analiza con respecto a lo que dice el plan de clase de Guatemática es que nos debemos basar precisamente en el libro de Guatemática, ¿verdad? En este caso, pues el libro de Guatemática del cual vamos o en el cual vamos a estar trabajando es en el de primero básico, ¿verdad? Recordemos pues que hay tres libros para básicos, el de primero, el de segundo y el de tercero. Entonces, en esta ocasión vamos a estar trabajando con el libro de primero básico y vamos a hacer un análisis sobre la estructura del plan de clase. Perdón. Bien, entonces a continuación les voy a compartir pantalla sobre algunos aspectos que tenemos que tomar en cuenta para la planificación. Luego vamos a ver ya cómo es la planificación, ¿verdad? Cómo o por qué se conforma el plan de clase. Y por último, pues lo que vamos a hacer es una prueba, ¿verdad? De un plan de clase. Permítanme un segundo por acá. Ahora les comparto pantalla. Aquí está. Muy bien. Creo que ya pueden ver la pantalla por ahí. Solo la voy a poner un poco más grande para que... Ahí estamos. Muy bien. Entonces, una guía para el docente o la guía para el docente, ¿en qué nos ayuda o para qué sirve? Bueno, en este caso, a nosotros los docentes, pues la guía o la planificación puede representar muchas ventajas, ¿verdad? Hay algunas dificultades, por ejemplo, cuando el docente no tiene una guía o no tiene una planificación, ¿verdad? En este caso, pues como podemos observar ahí, las dificultades pues pueden ser varias, ¿verdad? Por ejemplo, uno a veces no tiene tiempo para escribir todo lo que se necesita en el pizarrón. Por eso es importante, de hecho van a ver ustedes más adelante que la planificación de clase incluye un plan de pizarrón, porque muchas veces nosotros cuando vamos escribiendo sobre la marcha, ¿verdad? En la pizarra, pues vemos que no nos va a alcanzar el espacio. En cambio, si tenemos un plan de pizarrón, es decir, una estructura de cómo debe ir nuestro pizarrón, nosotros sabemos qué es lo que vamos a escribir y podemos dominar mucho mejor el espacio. No sé si a ustedes les ha pasado, creo que a todos, que cuando vamos escribiendo en el pizarrón, pues a veces no nos alcanza el espacio y tenemos que borrar. Bueno, lo que nos permite el plan de pizarra es establecer qué diagramas vamos a utilizar, qué figuras, qué ecuaciones, qué conceptos, e irlos ordenando de manera tal que todo nos quepa en el pizarrón y que no tengamos necesidad de borrar. Claro, hay algunas clases que por el tipo de tema, pues, y el tipo de alumnos que tenemos también, es necesario que ocupemos más espacio. Pero igualmente el plan de pizarra lo que hace es tratar de llevar ese orden, aunque se borre en algunas ocasiones, tratar de llevar siempre un orden, ¿verdad? Entonces, para eso sirve también la planificación o la guía del docente. Por ejemplo, muchas veces nos pasa que no se sabe si los estudiantes de verdad aprendieron, ¿verdad? Creo que a muchos de ustedes les ha pasado que han dejado alguna tarea para algunos días después y llega el estudiante sin hacerla y la razón que no la hizo es que no le entendió el tema, ¿verdad? Creo que eso es algo muy común para todos nosotros como docentes, ¿verdad? Que llega un estudiante y dice, no, no entendí el tema, por eso no hice la tarea. Creo que más de alguna vez lo hemos escuchado. En cambio, cuando se tiene el plan, nosotros definimos, incluso en el plan de pizarra, cuál es el ítem de evaluación, porque hasta el final, ya lo van a ver ustedes después cuando veamos la estructura de una clase en Guatemática, que pues incluso al final presenta una evaluación y que está contemplada dentro del tiempo de clase. Es decir, el ítem de evaluación no solo está contemplado dentro del tiempo de clase, sino que la comprobación del ítem de evaluación está contemplada en ese tiempo.
Ya lo van a ver ustedes cómo se estructura y cómo realmente esto puede llegar a pasar, ¿verdad? Porque podemos pensar que, por ejemplo, puede ser algo complicado, ¿verdad? Y que no va a dar tiempo. Según la estructura de la planificación, pues sí da tiempo, ¿verdad? Bien. Y luego, por ejemplo, otra dificultad es que no se verifica si los estudiantes solucionan correctamente los ejercicios, ¿verdad? Muchas veces, creo que a todos nos ha pasado que los estudiantes no terminan los ejercicios en clase y que se tiende a dejarlos como tarea, ¿verdad? Entonces no hay una comprobación real si los estudiantes solucionan los ejercicios correctamente, si lo hacen por su cuenta, por ejemplo. En cambio, dentro de la planificación de Guatemática, esto sí, sí es posible, ¿verdad? Sí se puede hacer esa verificación si los estudiantes han solucionado los ejercicios y si los han solucionado de manera correcta, ¿verdad? Bien. Continuando con esto, este es el uso, ¿verdad? Que nosotros, o sí, el uso que nos recomienda Guatemática que le demos al pizarrón y la comparación con lo que el estudiante va a tener en su cuaderno, ¿verdad? Si ustedes pueden ver por acá, este sería el uso del pizarrón. Recuerden que el pizarrón al final, pues es algo No, que, mister. que es fundamental, ¿verdad? Dentro de una clase. Eh, la verdad es de que el pizarrón es de los materiales didácticos principales, ¿verdad? Creo que un profesor podría dar una clase sin escritorio, muchas veces a los chicos les gusta sentarse en el piso, ¿verdad? Podríamos trabajar, por ejemplo, sin un lugar para poner los libros. Yo he visto algunas ideas sobre cajas, ya sean cajas de madera o cajas de cartón. Mejor si son cajas de madera, son un poco más resistentes, donde ellos pueden ir colocando sus libros y armar una librería, ¿verdad? O un librero, ¿verdad? Em, es decir, podríamos prescindir de algunos materiales que pueden estar en la clase, pero no podríamos prescindir del pizarrón, ¿verdad? Y mucho más para matemática, que la matemática es también muy demostrativa. Entonces es complicado trabajar sin pizarrón cuando no tenemos algo para ir demostrando, ¿verdad? Sin embargo, sin embargo, creo que lo que sí se puede dar, por ejemplo, es eh, que se puede trabajar de otras formas, ¿verdad? Aunque no hubiera pizarrón, ¿sí? Pero sería mucho más complicado. Bien, entonces, en este caso lo que tenemos nosotros es cómo se puede pasar de la clase que tenemos, ¿sí? De la clase que nosotros vamos a dar, Mami, que hay está en el libro de servicio. matemática, a Solo la dulce, pizarra. papito. Ya solo dulce. Bien, entonces, en este caso tenemos acá, ustedes pueden observar cómo se estructura la pizarra, ¿verdad? Vean que al principio aparece por acá, perdón, al principio aparece por acá la fecha, ¿verdad? Esto es muy importante para ubicar al estudiante en el tiempo, ¿verdad? En el tiempo en el que nosotros vamos a llevar a cabo la clase, ¿verdad? Es decir, el día, el mes y el año, ¿verdad? Por eso es importante la fecha, porque así si el estudiante, por ejemplo, no llega un día, puede preguntar y decir, ah, bueno, ¿qué tema vieron ese día? Entonces otro estudiante puede decir, ah, bueno, pues fíjate que según la fecha, según el tema fue este. Entonces el estudiante ya puede, incluso ya con la práctica, ya puede elaborar su propia clase sin necesidad de que alguien más le ayude, ¿verdad? Simplemente con el libro ya puede él elaborar su propia clase y aprender. Bien, luego está la ubicación del tema. Ya después vamos a ver cómo se elabora la ubicación del tema, pero vean que lleva unos números aquí que después cuando veamos la clase de Guatemática lo vamos a entender un poco mejor. Luego vienen los pasos que utiliza Guatemática para la clase, que son el problema, ¿sí? La solución, la conclusión y la evaluación o ejercitación. ¿Sí? Y vean que lo que hace Guatemática es dividir en dos la pizarra
y establecer el problema y solución en una parte y la conclusión y ejercitación en otra. Eso es lo más recomendable, ¿verdad? Pero puede ser que en algunas veces por el propio tema, ¿verdad? Puede ser que no lleguemos a eso, ¿verdad? O no podamos establecer eso, sino que lo tengamos que realizar de alguna otra forma. Entonces, en este caso, pues esta es la forma recomendada, pero no hay problema si se cambia en algún momento la estructura, ¿verdad? Lo importante es que sí se mantenga todo en la propia área de la pizarra, ¿verdad? Hay que hacerlo de manera ordenada y utilizando el tiempo correctamente, ¿verdad? Para cada paso. Ya después vamos a ver nosotros qué tiempo se utiliza o cuánto tiempo se utiliza para cada paso. Y luego, el estudiante en su cuaderno debería tener esta parte, ¿sí? Igual, fecha, ubicación del tema, problema, solución, conclusión y ejercitación o evaluación, ¿sí? Lo mismo que nosotros tenemos aquí de manera horizontal y en dos columnas, él lo va a tener en una sola columna vertical. Puede ser que no le alcance en una hoja y que tenga que utilizar, perdón, una página y que tenga que utilizar dos, pero eso no hay ningún problema, ¿verdad? Y algo importante que recomienda aquí Guatemática es que, por ejemplo, a las respuestas correctas se les dé un chequecito y a las respuestas incorrectas se les dé una X, que el propio estudiante lo haga mediante la comprobación del resultado cuando haga los ejercicios y que él vaya marcando y que no es importante, digamos, o no tendría que representar algo negativo para él poner una X, sino que represente un aprendizaje en el sentido de poder decir, ah, bueno, me equivoqué aquí y lo puedo corregir, ¿sí? Bien. Por último, está el flujo de la planificación. ¿Cómo se debería de establecer una buena planificación? Y pues lo que Guatemática hace es que eh, estructura un flujo de planificación en el cual se planifique una vez y con esa planificación se tenga una guía para las siguientes planificaciones que se van a hacer. Es decir, no se hace este flujo con cada planificación, sino que se hace con una para que sirva para todas, ¿verdad? Entonces, me voy a centrar, bueno, como pueden ver aquí hay diferentes fases, pero me voy a enfocar un poquito más en lo que es planificar, ¿verdad? Entonces, a lo que, en cuanto a planificar, vean que lo primero que hay que hacer es estudiar, ¿verdad? O prepararse o investigar antes del plan de clase. Eh, yo sé que es un poco complicado a veces por el tiempo, ¿verdad? Por cuestiones de tiempo, pero siempre es importante tratar de investigar un poco más acerca del tema. ¿Por qué? Porque a veces uno no se recuerda de ciertos aspectos o a veces uno omite ciertos aspectos de la planificación. Muchas veces, por ejemplo, estudiar o investigar el tema antes de dar la clase, incluso antes de planificar, nos permite elaborar una mejor planificación, ¿verdad? O sea, nos permite pues establecer de qué otra manera puedo dar yo el tema, si puedo utilizar material concreto, si mejor para esa clase no utilizo material concreto, pero utilizo otro tipo de didáctica, eh, si otra metodología didáctica para abordar el tema, ¿verdad? Por eso es importante investigar antes. Luego, análisis del plan de clase, ¿verdad? Luego de que se investiga y se planifica, se analiza el plan de clase, ¿verdad? ¿Qué aspectos puedo mejorar de acuerdo a lo que yo investigué? ¿Qué aspectos puedo, no sé, qué aspectos puedo yo ir cambiando? ¿Qué aspectos debo quitar? ¿Verdad? ¿Sí? De una planificación a otra, también puedo ir comparando, ¿verdad? Y por último, mejorar el plan de clase. ¿Verdad? Ya con estas observaciones que yo mismo hago, se mejora el plan de clase. Bien. Luego, como siguiente punto, si ustedes se dan cuenta ahí, dice hacer. ¿Y qué significa eso de hacer? Bueno, pues significa que en este caso yo lo que voy a realizar es
el plan de clase como una demostración, ¿verdad? No, no es hacer la clase, ¿sí? Sino que es hacer la demostración de la clase, ¿verdad? ¿Sí? No con mis estudiantes, sino que yo puedo hacerlo, por ejemplo, con mi coordinador, con mi director, con otros docentes de matemática, ¿verdad? Incluso con docentes que no sean de matemática, para yo poder establecer qué puntos de mejora hay, ¿verdad? Entonces, a las personas a las que yo les hago esta clase demostrativa con esta planificación, ellos pasan a la verificación, ¿verdad? ¿Y qué van a hacer? Bueno, van a evaluar mi clase y van a decir, bueno, sí, la clase está muy bien, la planificación está muy bien, pero podemos mejorar estos y estos puntos. Bueno, con esos puntos de mejora que ya tengo, entonces yo mejoro mi plan de clase, mejoro mi clase y ya tengo entonces un modelo efectivo para poder planificar. Puede ser que yo pase de ese modelo de una sola clase a una planificación semanal o que pase a una planificación diaria, ¿verdad? Con otros temas. Pero siempre es importante ir observando de qué manera puede ser más eficaz mi planificación. Bien, entonces terminamos con esto y vamos a pasar al siguiente punto que es ya el plan de clase. Ahorita se los voy a compartir por acá. Bien, este es entonces un plan de clase, ¿sí? Ahora, quiero que por favor vayan tomando nota, ya sea en su computadora, en un cuaderno, en una tablet, en el celular, bueno, a mí me gusta guardar notas en Keep, siento que es un poco más fácil de llevar, entonces les voy a pedir favor que vayan tomando nota de lo que yo voy comentando acá. Bien, en este caso, si ustedes se dan cuenta, pues el plan de clase tiene varias partes. Las vamos a dividir en realidad en cuatro partes. Las partes son la parte introductoria o la parte de datos generales, ¿verdad? El flujo de clase, el plan de pizarra y la tarea. Ya lo van a ver ustedes más despacio, pero solo se los quería comentar para que lo tomen en cuenta ahí. Bien, entonces, vean que en este caso tenemos de primero la parte introductoria, ¿verdad? La parte introductoria se compone, o la de información general, se compone de esta parte, ¿sí? Y vean, aquí nos trae un modelo de cómo es una clase en Guatemática. Vean que esta clase que tenemos por acá, por este lado derecho, el lado superior derecho, tiene problema, solución, conclusión y ejercitación. Y trae también la sección y trae también la clase y tienen un número ahí. Se ve a puras penas, pero todavía se logra identificar que tienen un número. Ese número nos sirve a nosotros para identificar o para ubicar la clase en la pizarra, ¿sí? Cuando vean el plan de pizarra, se van a dar cuenta de para qué son útiles esos números entonces. Bien, entonces vean que en la parte introductoria, la primera información que aparece es el grado, ¿verdad? ¿Sí? Es el grado. Es importante ubicar al estudiante, bueno, ubicar la planificación, mejor dicho, en un grado, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, porque es precisamente en ese grado en el que se va a efectuar después la clase. Luego del grado, en este caso es primero básico, sigue la unidad. Y vean que la unidad está identificada con un número. ¿Por qué? Bueno, porque si ustedes han revisado Guatemática, bueno, antes de seguir, me gustaría saber si todos están relacionados con Guatemática, si todos han visto qué es Guatemática o no. Si alguien que no conozca Guatemática, Excelente. En el caso de nosotros como telesecundaria, nosotros ya tenemos un planificador que viene ya directamente relacionado al currículum que nosotros manejamos como telesecundaria, porque allá. es un poquito diferente la situación con los INEP normales, pues.
Nosotros ya viene todo un planificador para el docente y una guía para el estudiante. Eso es lo que nosotros manejamos, pues ya viene planificado ya por unidades, por todo. Ya. Así está mucho mejor, ¿verdad? Pero sí, Guatemática, yo he trabajado algunos temas con lo que es Guatemática, pero ya son extras de lo que nosotros manejamos. Ah, ya. Ah, bueno, pero sí lo conocen, eso está muy bien. Bien, perfecto. Entonces, pues, si ustedes se han dado cuenta en Guatemática, lo que tiene es, digamos, o está fragmentado por diferentes subáreas de la matemática, es decir, trae álgebra, trae aritmética, trae lógica, trae etnomatemática, trae estadística, trae, ¿qué más? Geometría, aritmética, ¿verdad? Y cada una de esas se ordena, no en todos los grados se ordena de la misma forma, eso sí hay que tenerlo en cuenta, pero se ordenan con base en números y se ordenan en base a lo que uno debería de dar, ¿verdad? Es decir, por ejemplo, si la unidad 1 es aritmética, quiere decir que uno va a empezar por aritmética. Si la unidad 2 es álgebra, quiere decir que uno va a seguir o va a continuar después de aritmética, va a continuar con álgebra, ¿verdad? Entonces, por eso da ese orden Guatemática. Entonces, vean que dado esto, ¿verdad? Tenemos aquí entonces que aritmética la primera unidad del libro, ¿verdad? ¿Sí? Y entonces, pues por eso aparece el número 1 acá. La sección, pues Guatemática lo que hace es elaborar sí, distribuir, digamos, una unidad en varios temas generales. ¿Cómo así en varios temas generales? Muy bien, pues los temas generales lo que van a hacer es que van a distribuir esa unidad en temas grandes que después se van a separar en temas muy específicos, ¿verdad? Sí, ya lo van a ir viendo ustedes después, pero en este caso se toma la sección 4, ¿verdad? ¿Sí? Puede ser que una unidad tenga 5 secciones, puede ser que una unidad tenga 2 secciones, puede ser que una unidad tenga, no sé, 8 secciones, ¿verdad? Eso ya va a depender de la unidad y eh, del grado también que nosotros estemos evaluando. Bien, luego de la sección que también tiene un número, ¿verdad? Está la clase. La clase también tiene un número. Y la clase precisamente son esos temas, digamos, específicos que están dentro de una unidad. En este caso, pues dentro de una unidad podemos encontrar muchas clases, ¿verdad? Podemos encontrar, bueno, se pueden encontrar 2 clases, 3 clases, ¿sí? Eso ya va a depender de la unidad y de la sección que nosotros estemos viendo. Bueno, a partir de esto tenemos el aprendizaje esperado. El aprendizaje esperado siempre va a depender de la conclusión de la clase. Vean que aquí obviamente no se ve, ¿verdad? Pero ya cuando hagamos la práctica sí lo vamos a estar observando. Entonces, en la conclusión, nosotros vamos a encontrar el concepto que los estudiantes deben aprender eh, para ir aprendiendo el tema, para ir resolviendo ciertos ejercicios, ¿verdad? Entonces, el aprendizaje esperado depende estrictamente de la conclusión. Dependiendo de la conclusión, así podemos ir redactando nosotros nuestro aprendizaje esperado. Bien, a partir de esto, tenemos el concepto principal. El concepto principal va a depender también de nuestro aprendizaje esperado, o sea, también depende de la conclusión, obviamente, ¿verdad? Y el concepto principal, pues va a ser, puede estar relacionado con el aprendizaje esperado y también va a estar relacionado con la clase, ¿verdad? ¿Sí? Vean que en el ejemplo, el aprendizaje esperado es que al finalizar el periodo de clase, el estudiante resta un número entero de un positivo, ¿verdad? Para este caso, ¿sí? Y el concepto principal, vean que es restar un número positivo que es equivalente a sumar el opuesto del mismo número, ¿sí?
Entonces quiero que lo comparemos un poco con la conclusión. Vámonos hasta la conclusión por acá. Perdón, está acá. Dice que la conclusión es restar un número positivo es equivalente a sumar el opuesto del mismo número, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tiene que aprender el estudiante? Restar un número entero positivo. ¿Y cuál va a ser el concepto principal? Lo de la conclusión, ¿verdad? Prácticamente. Entonces, estas dos partes dependen de la conclusión, ¿verdad? Se escribe de diferente manera, ¿verdad? Pero dependen estrictamente de la conclusión. Y luego tenemos los presaberes. ¿De dónde obtenemos nosotros, por ejemplo, en este caso que los presaberes son recta numérica, opuesto de un número, suma de enteros con igual o diferente signo? ¿De dónde obtenemos eso? Bueno, dense cuenta de que en este caso, ¿verdad? Esta es la clase 5. Eso quiere decir que antes de esta clase han habido 4 más. Bueno, pues esas 4 clases regularmente son los presaberes que necesitamos, ¿verdad? Los títulos de esas clases son los presaberes que vamos a necesitar para esta nueva clase. Y por último, vamos a tener el tiempo, ¿verdad? El tiempo de clase. Bueno, con esta estructura de información general, nosotros ya podemos entablar el flujo de clase, que es describir qué es lo que vamos a ir haciendo, ¿sí? Mediante el plan de clase, perdón, mediante la clase que estemos viendo en Guatemática. Entonces, el flujo de clase se compone de una, o es, ¿verdad? Mejor dicho, una tabla que contiene lo siguiente, contiene tiempo, actividad del docente y actividad del estudiante. Es decir, el tiempo que vamos a utilizar para algo, ¿verdad? Para una actividad, la actividad que va a hacer el docente y la actividad que al mismo tiempo va a hacer el estudiante, ¿verdad? Mientras nosotros hacemos cierta actividad, el estudiante también va a estar haciendo otra. Es decir, nosotros, ¿qué nos evita esto? Por ejemplo, lo típico de estar escribiendo en la pizarra, ¿sí? Y que el estudiante esté molestando. O estar nosotros resolviendo un ejercicio y que el estudiante no esté poniendo atención, ¿verdad? Claro, vamos a tratar de evitar eso, ¿verdad? Porque al final, pues el estudiante se distrae con cualquier cosa, ¿verdad? Es muy complejo eso y es muy complejo decir, ah, bueno, el estudiante a través de esto nunca se va a distraer, ¿verdad? Eso pues prácticamente no se puede asegurar, ¿verdad? Pero sí por lo menos con esta metodología, podemos intentar de mejor manera que eso se evite, ¿verdad? Entonces vean que la introducción se debe hacer en 5 minutos. ¿Y qué es la introducción? Bueno, la introducción es el problema, ¿verdad? Plantear el problema. Entonces, aquí se describe qué es lo que se va a hacer, ¿verdad? Se escribe el problema en el pizarrón y se indica a los estudiantes que lo resuelvan. ¿Qué problemas? Pues los problemas que están indicados en el libro de Guatemática, ¿verdad? En este caso son estos. Bien. Luego se monitorea caminando entre los estudiantes y detectando necesidades particulares si alguien tuviera alguna necesidad, ¿verdad? De ayuda con el ejercicio. ¿Y qué van a hacer los estudiantes en ese momento? Bueno, pues los estudiantes, en todo caso, deberían escuchar las instrucciones del docente, escribir el problema en sus cuadernos e intentar resolver el problema dado de manera individual, ¿verdad? Y escribir algunas respuestas, ¿verdad? Por ejemplo, pueden haber respuestas que sean correctas y respuestas que sean incorrectas. Todas las respuestas no sirven. Ya van a ver ustedes por qué. Para el siguiente paso, entonces, tenemos el desarrollo o la solución, ¿verdad? ¿Sí? Esa también es en 5 minutos. ¿Cómo vamos a hacer entonces nosotros nuestro desarrollo o solución? Bueno, se pregunta al estudiante primero cómo resolvieron el problema. Se escriben las respuestas de los estudiantes en el pizarrón sin importar que haya alguna mala, ¿verdad? Se escriben todas las respuestas. Y se preguntan a los estudiantes si hay alguna otra respuesta, ¿verdad? Para que se pueda escribir en el pizarrón, ¿verdad? Se escriben todas. El estudiante, entre tanto, pues explica la respuesta, ¿verdad?
Y si hubieran algún otro comentario, también pueden emitir algún otro comentario, ¿verdad? Luego se procede a explicar, ¿verdad? O a resolver. Bueno, pues viene el docente y lo que hace es resolver correctamente, paso por paso, los ejercicios, ¿verdad? Tanto el ejercicio A como el ejercicio B. Entonces, en este caso, vean que aquí está toda la descripción, ¿verdad? Y entonces dice, explica que en el cálculo de más 3 menos 2 significa que al mover 3 unidades a la derecha y restar, perdón, significa que más 3 es mover 3 unidades a la derecha y que restar más 2 significa mover 2 unidades a la izquierda en la recta numérica, que al final el número resultante es la respuesta, ¿verdad? Pero también se puede hacer de otra forma, sumando con el opuesto, ¿verdad? Es decir, sumar menos 2, ¿verdad? Entonces dice que al sumar con el opuesto, ¿verdad? Lo que yo puedo hacer eh, es lo siguiente, ¿verdad? Que más 3 menos más 2 también puede ser calculado al sumar con el opuesto y lo puedo reescribir como más 3 más menos 2, ¿verdad? Y que, pues, por lo tanto, hacer esa resta, ¿verdad? Nos daría como resultado 1, ¿verdad? Que está por acá. Esa sería la respuesta. Y en este caso, ahí ya se resuelve el primer ejercicio y se procede después a resolver el segundo ejercicio. ¿Qué es lo que está haciendo el estudiante en ese momento? Y aquí puede ser que se pierda el estudiante, ¿verdad? Dice, escucha la explicación del docente. Por eso hay que ser muy metódico, seguir bastante despacio en cuanto a la explicación del ejercicio para que el estudiante tenga tiempo de copiar, pero también tenga tiempo de reflexionar en lo que ustedes están escribiendo, ¿verdad? Y luego, vean que cuando ustedes resuelven el ejercicio, aunque ellos la tengan mala, puede verificar sus respuestas si está incorrecta o incorrecta y dónde se equivoca para poder darle solución correctamente. Es decir, al final de la clase, todos van a tener la respuesta correcta, pero no precisamente por copiar, ¿verdad? Sino por reflexionar en lo que ellos han hecho, ¿sí? Bien, para esta explicación se dan 10 minutos. Luego tenemos la conclusión que es de 5 minutos y en la conclusión se escribe, perdón, la conclusión en el pizarrón y se explica, ¿verdad? Entonces, dice que la conclusión es restar un número positivo es equivalente a sumar el opuesto del mismo número, ¿verdad? Y se explica utilizando algunos ejemplos, ¿verdad? Distintos a los que ya teníamos en el problema. En lo que ustedes van explicando los ejemplos, el estudiante va escuchando la explicación, copiando el ejemplo, ¿verdad? Y observando cómo realizan ustedes el procedimiento. Y por último tenemos la evaluación, ¿verdad? Que es la parte donde yo les digo que al final en este caso la evaluación sí es un poco más efectiva, digamos, en el sentido en el que sí se puede evaluar dentro de clase y sí se puede verificar si el estudiante resolvió correctamente el ejercicio dentro de la misma clase, ¿verdad? Vean que son 7 minutos para que el estudiante escribe el problema y lo empiece a realizar, ¿verdad? Y 3 minutos para la verificación de si lo realizó correctamente o no, ¿verdad? Bien, entonces aquí terminaría, ¿verdad? Con la evaluación y mientras ustedes escriben el problema eh, y dejan que los estudiantes resuelvan y solamente monitorean que lo estén haciendo, ¿verdad? Que sí estén realizando los ejercicios. El estudiante lo que está haciendo, pues, es estar activo, ¿verdad? Vean que en ningún momento, pues, según la planificación, ¿verdad? Ya la realidad puede ser diferente, pero según la planificación, en ningún momento el estudiante tiene algún tiempo libre, ¿verdad? Siempre está, ya sea reflexionando, copiando, escribiendo, comentando, ¿verdad?
Entonces, eso permite que el estudiante en toda la clase tenga algo que hacer. Vean que en este caso de la conclusión, el estudiante copia el problema y lo empieza a resolver en su cuaderno. Luego lo que hace, pues, es verificar respuestas nada más. Bien, entonces, si se recuerdan, el plan de clase tiene 4 partes principales: la información general, el flujo de clase y vamos a continuar entonces con el plan de pizarra, que sería este. El plan de pizarra o plan de pizarrón. En esta parte, yo voy a escribir lo que yo quiero plasmar en la pizarra, que regularmente va a ser exactamente lo que yo tengo en el plan o en la clase del libro de matemática, ¿verdad? Es decir, prácticamente es trasladar lo que está en matemática a esto, ¿verdad? A lo que está o a lo que va a estar en el pizarrón, a lo que yo pretendo que va a estar en el pizarrón. Vean que en este caso está la fecha, ¿verdad? La ubicación de la clase que se obtiene de la información general o la información previa. Y a partir de ahí empiezo a escribir lo que yo colocaría en el pizarrón. Que en este caso sería todo esto, ¿verdad? Igual, divido la pizarra a la mitad y escribo en un lado el problema y la solución, y en el otro lado puedo escribir la conclusión y la ejercitación o evaluación. Dependiendo del espacio, puedo cambiar un poco la estructura como lo hacen acá, ¿verdad? Que acá sí, si ustedes se dan cuenta, pues cambia la estructura porque la conclusión todavía cabe en la página o digamos, en el lado izquierdo. Y pues lo que se hace es dejarlo ahí, ¿verdad? En el lado izquierdo. Bien. Por último, estaría la parte de la tarea, ¿verdad? En este caso, pues los ejercicios se basan en ejercicios que nosotros podamos tener aparte o en ejercicios que recomienda el libro. Si todavía quedan ejercicios por hacer del libro, pueden colocar eso como tarea. Y entonces todos estos aspectos componen la planificación de clase. Bien. Ahora, ¿cómo elaboramos nosotros un plan de clase? Bueno, ya tenemos el ejemplo de todo lo que vimos. Vamos a elaborar un plan de clase nosotros. ¿Qué necesitamos para elaborar el plan de clase? Dos cosas, ¿verdad? Necesitamos un tema, ¿verdad? Una clase que esté en el libro de matemática y una hoja o algunas hojas, ¿verdad? Mejor dicho. Yo lo voy a hacer en Word, pero ustedes lo pueden ir haciendo a mano y tómenlo como guía porque también es parte de la tarea, ¿verdad? Les va a ayudar un montón para la tarea. Entonces, veamos lo siguiente. Les voy compartiendo pantalla, permítanme un segundo. Aquí está. Muy bien, entonces aquí tengo mi hoja y voy a empezar mi planificación. Lo primero que necesito es escribir plan de clase como título, ¿verdad? Plan de clase. Bien. Luego de plan de clase, ¿qué iba? ¿Qué iba después de plan de clase?
La información general, ¿verdad? El grado. Bueno, como les dije, pues nos vamos a guiar en el libro de primero básico. Así que, por ejemplo, yo puedo observar acá el libro de matemática para primero básico. Vean que lo primero que me indica el libro es que yo debo escoger una unidad. Por eso les decía, miren, unidad 1, aritmética, unidad 2, álgebra. Y así sucesivamente. Ahora, entonces tengo ahí indicada la unidad con un número y a qué responde esa unidad. Entonces utilicemos la unidad de estadística, por ejemplo. Y vamos a escoger, o lógica creo que puede ser también. Vamos a utilizar la unidad de lógica y vamos a hacer 195. Y tengo aquí la unidad 7 que es de lógica. Me parece que... Permítanme. Ah, esta. La clase 3 me puede servir. Entonces tengo la clase 3 y la voy a tomar como guía, ¿verdad? Entonces, vuelvo a mi hoja de Word y como yo esto ya lo había trabajado con la otra sección, ¿verdad? Entonces lo que voy a hacer es que voy a copiar esto, esta parte, introducción de información general, y la voy a pegar en esta, para que sí solo vaya sustituyendo yo los datos, ¿verdad? Entonces, grado primero básico. Unidad, ¿qué unidad estamos trabajando? Si se dieron cuenta ahí, ¿qué unidad era lógica? ¿Qué unidad era lógica? A ver, Leida, ¿qué unidad decía el libro que era lógica? ¿Qué número? ¿No? ¿Alguien que me pueda ayudar ahí? ¿No? Muy bien. Bien, voy a dar la clase así de corrido. Si tuvieran alguna duda, me pueden preguntar después. Bien, entonces, la unidad que colocamos aquí es la unidad 7, que es lógica. La sección igualmente está ahí en la hoja, ¿verdad? Está ahí en la hoja. Y la sección, como vimos, es la sección 1. ¿Cómo se llama la sección 1? Pues lo podemos encontrar igualmente ahí en el libro de Guatemática, ¿verdad? Que la sección 1 precisamente se llama también lógica. Entonces colocamos acá lógica. Y la clase, en este caso la clase, pues es la clase número 3, ¿verdad? Según lo que
nosotros escogimos, bueno, yo escogí la clase número 3 y es proposiciones compuestas, ¿verdad? Bueno, como yo estoy planificando la clase, entonces me voy a ir a la conclusión para saber qué es lo que yo quiero de esa clase, ¿verdad? ¿Qué es lo que yo quiero obtener? Dice que la conclusión, ustedes la pueden ver por acá. De hecho, voy a hacerlo un poco más grande para que ustedes lo puedan ver mejor. Y aquí dice que la conclusión es que una proposición que está formada por un enunciado se le llama proposición simple. Y a una proposición que está conformada por dos o más enunciados se le llama proposición compuesta. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero que aprendan o el aprendizaje esperado, verdad? Bueno, yo quiero que el estudiante comprenda el concepto de una proposición compuesta, ¿verdad? Ese es el aprendizaje esperado, ¿verdad? Que el estudiante comprenda el concepto de una proposición compuesta. ¿Y cuál es el concepto principal? Proposición compuesta, ¿verdad? Este es el concepto principal, ¿verdad? Proposición compuesta. ¿Qué presaberes necesita? Bueno, como les había comentado, ¿verdad? Pues los presaberes están dados por eh, precisamente los temas que vienen antes de este tema, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, esta es la clase 3. Quiere decir que hay dos clases anteriores, ¿verdad? Proposiciones simples y proposiciones y valores de verdad. Entonces, estos dos temas son los que yo necesito como presaberes para esta nueva clase. Bien, entonces vean que acá en presaberes yo voy a colocar proposiciones y valores de verdad y proposición simple, ¿verdad? Eso es lo que necesito. El tiempo no cambia, ¿verdad? 35 minutos para clase. Luego de esto, entonces ya sigue mi tabla y lo que voy a hacer es de que voy a colocar la tabla y aquí voy a colocar entonces tiempo. Voy a colocar, vayan tomando nota por favor, porque esto es lo que les va a servir a ustedes para hacer su tarea. Entonces, tiempo, aquí actividad del profesor, ¿verdad? O del docente. Y aquí actividad del estudiante. Y vean que, ¿por qué les dije que era importante hacer una planificación, digamos, muy bien estructurada? Porque era la que nos iba a servir de base para hacer otras planificaciones. Bueno, porque prácticamente aquí ya solo sería de copiar y pegar, ¿verdad? Es decir, por ejemplo, el tiempo 5 minutos y aquí tendríamos la parte introductoria, ¿verdad? O la parte del problema. Entonces vean que yo lo que voy a hacer es lo siguiente. De mi planificación que ya tenía antes, voy a copiar y pegar, ¿verdad? Copiar. Y acá lo voy a pegar, ¿sí? Claro, esto solo funciona, por ejemplo, para clases, en este caso teóricas, ¿verdad? Si yo tuviera que utilizar material didáctico, probablemente cambie las instrucciones, pero ya tendría instrucciones para cualquier actividad que involucre material didáctico concreto, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, dice, introducción, escribe el problema en el pizarrón e indica a los estudiantes que lo resuelvan. Escribe correctamente las siguientes expresiones algebraicas. Bueno, esto sí lo voy a borrar porque esto no es de mi clase, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sí es de mi clase? Por ejemplo, aquí tengo que sí es de mi clase
lo que acá dice en el problema, ¿verdad? Dice, ¿qué diferencia hay entre las siguientes proposiciones? Muy bien, lo voy a copiar entonces y voy a colocarlo en mi planificación. ¿Sí? Si se dan cuenta, pues no es que sea malo copiar y pegar, ¿verdad? Porque es parte de. Entonces lo coloco acá. Dice que hay de diferencia entre las siguientes proposiciones. A, 7 es un número primo y B, 6 es divisor de 18 y 5 es un número impar. Bueno, ahora dice, ¿qué actividad van a realizar los estudiantes? Bueno, ¿qué van a hacer los estudiantes? Pues los estudiantes escuchan las instrucciones del docente y escriben el problema en sus cuadernos e intentan resolver el problema dado. Ahora, posibles respuestas. En este caso, pues no van a ser estas porque no estamos viendo álgebra. ¿Qué posibles respuestas van a tener los estudiantes? Bueno, podríamos pensar nosotros, ¿verdad? Claro, dentro de esta planificación, pues no tiene que ser exactamente lo que nosotros escribamos, ¿verdad? Pueden ser cosas distintas, claro. Entonces, por ejemplo, acá, las posibles respuestas, ¿verdad? ¿Qué diferencias hay? Que se utilizan distintos números. Puede ser una respuesta. Otra respuesta, que se habla de distintas, perdón, características de los números, pero también puede ser que alguien venga y diga una respuesta que es más acercada a la correcta, ¿verdad? De que diga, que en el ejemplo A hay una oración, ¿sí? Y en el ejemplo B hay dos oraciones, ¿verdad? Que es una respuesta muy acertada, ¿verdad? Muy bien. Bueno, así se continúa realizando la tabla con lo demás, ¿verdad? Describiendo, ¿verdad? Cada, cada actividad, ¿verdad? Bien. Luego seguiríamos con el plan de pizarra, ¿verdad? El plan de pizarra sí lo voy a realizar completamente o casi completo. Entonces voy a utilizar esta hoja, pero recuerden que esta hoja tiene que estar en horizontal. Entonces aquí en la parte de disposición, lo que hago yo es cambiar, ¿verdad? Aquí en márgenes, por ejemplo, márgenes personalizados, le voy a dar horizontal y le voy a dar de aquí en adelante, ¿verdad? Los márgenes no los cambio. Y por último, voy a separar en dos columnas. Entonces vean que acá ya tengo la parte vertical, una parte horizontal para mi plan de pizarra, dividido en dos columnas. Entonces, lo primero que lleva el plan de pizarra, o lo primero que yo voy a escribir en la pizarra, es precisamente la fecha. Entonces puedo escribir, por ejemplo, 8 del 10 del 2022. Luego sigue la ubicación de la clase. ¿Dónde está la ubicación de la clase? Pues la tengo en información general, ¿verdad? 7.1.3 en números, ¿verdad? Me indica la unidad, la sección y la clase. Y luego el título de la clase, que serían proposiciones compuestas. Proposiciones compuestas. Luego ya empiezo a escribir cómo va a ir quedando mi pizarra, ¿verdad? De acuerdo a lo que yo tengo en mi hoja de clase, ¿verdad? Lo primero que tengo que hacer entonces es escribir el problema,
¿Cómo identifico el problema? Con una P, ¿verdad? Y luego escribo cuál es el problema, que de hecho ya lo tengo por acá, así que solo lo voy a copiar y pegar, ¿verdad? El problema es este. Entonces escribo, ¿verdad? ¿Qué diferencia hay? Para que se mire de forma distinta voy a hacer esto, ¿verdad? Bien. Luego la solución, ¿verdad? ¿Cuál sería la solución? Pues vean que en esta parte también tengo la solución, ¿verdad? Entonces simplemente copio y pego, y si hay algo que añadir, pues lo voy añadiendo, ¿verdad? Entonces la solución es que las proposiciones se diferencian por el número de enunciados que tienen, perdón. La proposición del inciso A tiene un enunciado, mientras que la proposición del inciso B tiene dos enunciados, ¿verdad? ¿Cuáles son los enunciados? 6 es divisor de 18 y el otro enunciado, 5, es un número impar. ¿Sí? Esta sería la solución. Vean que acá todavía tengo espacio, así que me da chance de escribir todavía la conclusión, ¿verdad? ¿Cuál es la conclusión? Bueno, veámoslo aquí. Que por cierto, la conclusión ya la habíamos visto, ¿verdad? Pero siempre es importante hacerla. Y vean que voy a utilizar todo, ¿verdad? Incluso con los ejemplos. Lo copio y lo pego en mi plan de pizarra. Aquí sería C de conclusión. Y vean que después de la conclusión siguen algunos ejemplos, ¿verdad? Entonces voy a tratar la manera de que estos ejemplos vayan casando. Entonces, no voy a escribir toda la conclusión acá, por ejemplo, sino que voy a pasar los ejercicios a este lado, ¿verdad? Y por último, necesitaría escribir la ejercitación o la evaluación, que también la tengo en el libro de matemática. Y esto, ¿verdad? Puedo, en este caso, como si se dan cuenta, son varios incisos, ¿verdad? Bueno, de hecho, son 11 incisos en total. Puedo dejar los primeros o el inciso 1, digamos, para clase y el inciso 2 para tarea. Entonces voy a dejar esto para la clase. Sería mi ejercitación, ¿verdad? Y lo voy a escribir acá. Como aquí se pasa un poco, ¿verdad? Entonces acá todavía, por ejemplo, me da chance de reestructurar. Voy a colocarlo así. Y aquí sí ya me cabe completamente. Entonces creo que lo voy a dejar por acá. La E igual a cambio, ¿verdad? Y ahí me cabe perfectamente. Vean. Ahí está mi plan de clase. ¿Sí? Y por último, pues quedaría
Después del plan de pizarra, queda siempre la tarea. Y la tarea la puedo escribir acá. ¿De dónde voy a sacar la tarea? Pues igual, ¿verdad? Desde aquí. Acá en la tarea, pues ya voy a escribir entonces esto, ¿verdad? Que es la tarea. Y con esto entonces concluiría mi plan de clase. Muy bien. No sé si tienen alguna duda. ¿No? Bien, entonces vamos a hacer un ejercicio en clase que lo van a adjuntar a su tarea después, ¿de acuerdo? En la página del Mineduc están los libros de matemática. Yo les recomiendo que descarguen la cuarta edición, que es la edición más actualizada, ¿verdad? Aquí les voy a mandar el link para que ustedes puedan ver y descarguen el libro de primero básico. ¿Y cuál es la tarea? Bueno, la tarea es que de este libro, ya cuando ustedes lo tengan descargados, vayan a la página, ahorita les digo, a ver, es la página 125, no la página 125 en el buscador. Bueno, en el buscador sería la 126, ¿sí? Pero es la página 125 del libro, ¿sí? Es el primer tema de etnomatemática, ¿sí? Es etnomatemática, sección 1, clase 1. O sea, la clase 1 de etnomatemática, ¿sí? Y esa es la que ustedes van a trabajar con esta planificación, ¿de acuerdo? La pueden trabajar a mano o la pueden ir trabajando en computadora. Si ustedes necesitan ayuda o necesitan o tienen dudas sobre algo, me pueden ir preguntando, ¿sí? Entonces, igual les escribo en el chat, página 125, ¿verdad? Del libro de primero básico. Esto es un ejercicio en clase, trabájenlo por favor y lo adjuntan también a su tarea. Para la tarea yo les voy a dejar temas individuales a cada uno, ¿verdad? Para que tengan diferentes temas y puedan trabajar igualmente la planificación con el tema específico, ¿de acuerdo? Entonces pueden trabajar y pueden realizar preguntas si tuvieran alguna duda. Perdón, ¿nos puede mandar el archivo que está trabajando ahí para guiarnos? Les dije que tomaran nota. Sí, las tomé, pero está más rápido que usted me los mande. Fíjese que ahorita no lo puedo mandar porque no lo he guardado, como lo fui haciendo. Lo que puedo hacer es dejarles proyectado en pantalla.
Ahí. Ustedes me dicen en qué parte específica lo necesitan. Lo voy a dejar acá y si lo necesitaran en alguna parte en específico, yo puedo ir bajando para que ustedes lo puedan ver.
¿Cómo van? No sé si puedo bajar para que si van avanzando, pues ya puedan ver la siguiente parte de la tabla o el plan de pizarra. Ustedes me indican. ¿Me pueden informar al chat también si necesitan que baje la pantalla para que puedan ver el pizarra y guiarse ahí?
¿Cuál, mi amor? Voy a pedir favor de que los que estén haciéndolo en computadora, algunos puedan compartir pantalla y los demás si lo están haciendo a mano, por favor compartan cámara de cómo van para yo poder revisarles. Por favor, entonces ya sea que puedan activar su cámara si lo están haciendo a mano o compartan pantalla un momentito para ver cómo van. Según como me parezcan aquí, voy a ir llamando. Miguel, ¿usted lo está haciendo a mano o en computadora? Sí, Lick, mira que yo me sacó de la llamada hace un ratito y me volví a reincorporar porque estaba fuerte la lluvia aquí, Ajá, pero aún estoy viendo ahí, ¿verdad? Porque no tenía libro y se me fue la señal. Lick. ajá. ¿Y cómo va? ¿Podría mostrar, por favor? Miguel, Sandra, ¿usted cómo va? ¿Lo está haciendo en computadora o a mano? Sandra, Diego, ¿usted cómo va? Estoy haciendo a comunicar. Muy bien. ¿Podría compartir pantalla para que pueda ver cómo va? Tengo abierto un chingo de documentos. A ver. Cosa. Ah, muy bien. Hasta ahí voy, hasta el momento, Lick. Hasta ahí. Sí, Bueno, pero ese no es el formato que habíamos visto. es el mismo, Lick. No, no porque, por ejemplo, no alcancé a leer ahí dónde estaba el tema principal. Por ejemplo, en donde dice el problema, no leí donde decía la instrucción que estaba en el libro. Entonces, solo le voy a hacer, el formato está bien, ¿verdad? Digamos, la parte de la estructura. Ahora el contenido se habría que mejorarlo. Les recomiendo igual que vuelva a leer el concepto del problema y que pueda escribirlo ahí en su planificación, ¿verdad? Sería de mejorar esa parte. Bien. César, ¿usted cómo va?
César, Lick, yo tenía una duda. dígame. La situación dentro de lo que es Guatemática, lo que se iba a trabajar es la página 125 de álgebra. Correcto. Álgebra, lo que es este porcentaje, porque eso estaba viendo lo que aparece ahí en esa página. No, vamos a ver. Página 125 no es álgebra, es etnomatemática. De la guía. No, del libro. Es que yo estoy trabajando en la guía, pero como el concepto, está el concepto que es para los estudiantes y la guía que es para el docente. No, es el libro les había dicho yo. Por Hay eso les otro coloqué libro, ahí. ¿Perdón? hay otro libro aparte, porque yo estoy trabajando lo que es conceptos y lo que es del estudiante y lo que es la guía que yo sabía. El libro sí, exactamente, no, Pero les dejé ahí la verdad no. el link para que lo puedan descargar. Es el libro de primero Ay, ay, básico. ay. Entonces por eso estoy, Ujú, ajá. Entonces ahí es donde yo estoy equivocado. sí. Bueno, les recomiendo entonces que los que no lograron terminar, que creo que fue la mayoría, puedan continuar con su trabajo. Solo les voy a pedir favor de que activen su cámara y les voy a enviar el link de la asistencia. Y entonces la siguiente semana, de todas maneras se los voy a enviar por escrito ahorita en la tarde, de hecho, para que ustedes puedan hacer la tarea. La tarea tiene que integrar esta planificación que hicieron en clase y la planificación que tienen que hacer como tarea, ¿verdad? Ahí va descrita la página que tienen que utilizar como guía para cada uno de ustedes. Entonces ahorita les voy a escribir en el chat la asistencia y listo. Ya tomé el screenshot. Entonces les voy a estar enviando la tarea por escrito hoy en la tarde para que ustedes la puedan observar ahí. Y nos veríamos entonces el siguiente sábado. Les agradezco mucho la presencia acá. Yo sé que hay bastantes problemas de lluvia por allá, ¿verdad? Y por eso Lick, tal una vez... duda, ¿me escucha? ¿Sí? Dígame. ¿Será que no lo puede, la asistencia la puede, me escucha? Sí, le escucho. Que nos mande la asistencia en WhatsApp solo porque tenemos que entrar al otro curso. Ya nos pasamos 3 minutos. Sí, Licky, la licenciada ya nos está escribiendo que nos Bien. apuremos. Muy bien. ¿Ya está la asistencia aquí en el chat? No, pero nos la envía en WhatsApp para poderla llenar allá para no perder Mejor más en tiempo aquí. WhatsApp. Ah, ya. Muy bien. De acuerdo. Bien. Feliz tarde. Nos vemos. Gracias, Lick, igual a usted.